Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a Roots, Hits and Basic. Y bueno, en esta ocasión les voy a traer otra parte de estos videos de introducción. Y bueno, en este caso le va a tocar a los huesos o cejillas. Así que acompáñenme a ver este video y espero que les guste la información. Y bueno, vamos a hablar de lo que son las cejillas. La cejilla es una parte realmente muy importante que a lo mejor generalmente no le ponemos atención, cosa muy mal hecha, pero bueno, también es una cuestión de costumbre, ¿no? Que de músicos veteranos, pues bueno, no nos van enseñando ese tipo de cosas, ¿no? Como, por ejemplo, de la cejilla depende mucho tanto el sonido, la calidad del sonido y el sustain, ajá. Al sonido, ¿a qué me refiero? Bueno, en el tono, ¿no? En el hecho de que sea más medioso, más grave, más agudo. Pues todo eso tiene mucho que ver en todo esto. La calidad, por ejemplo, básicamente son dos tipos de cejillas las que existen, que vendrían siendo básicamente las naturales, que obviamente pues estas son ya sea metales o pues huesos, ¿no? Por así llamarlos, o pueden ser de madera también. Y la segunda, que serían los que pues son artificiales, ¿no? Como por ejemplo artificiales tendríamos, en caso de Epiphone o de las guitarras Squier, principalmente que son de gamas medias a medias bajas, o inclusive algunas medias altas, lo que llegan a tener generalmente es plástico, y el plástico es lo que suelen tener. Obviamente el plástico, para empezar, muchos de esos huesos o bueno, cejillas, muchas veces son ahuecadas, entonces el sonido pues obviamente no pasa igual al instrumento. Lo que son las moléculas también tienen mucho que ver, entonces por ejemplo un pedazo de plástico obviamente no es tan denso como un hueso, como podría serlo un pedazo de ébano, como puede ser un pedazo de granadillo, como podría serlo a lo mejor un pedazo de latón, un pedazo de aluminio, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que obviamente al no ser un material tan compacto, el sonido realmente no pasa con la calidad que debería de estar pasando. Entonces, pues esto obviamente se puede mejorar, ¿no? Pero pues lo hacen por una cuestión económica, ¿no? Porque pues obviamente son modelos no muy caros. Pero bueno, ya hablando por ejemplo de gamas más altas, como por ejemplo podría ser una Carbine o podría ser una Gibson de las nuevas, o como podría ser también una Fender de las nuevas. Bueno, ocupan mucho algunos materiales, como por ejemplo podría ser el Graphtec, que vendrían siendo prácticamente cejillas de un material plástico, pero que dentro de la combinación del material trae también grafito, ¿no? Como también por ejemplo podría ser el caso del Tectoid. El Tectoid es lo mismo, ese lo ha usado también Gibson. Es igual una combinación de polímeros que contiene dentro de su mezcla grafito. Tenemos el Tusk. El Tusk, por ejemplo, ese es igual un polímero, pero ese viene mezclado con teflón. Entonces esto lo que hace es que es autolubricante. Y bueno, así hay de diversos tipos, ¿no? O sea, nada más va cambiando obviamente el nombre y etcétera. A mí en lo personal no me gustan tanto. Sí son buenos materiales, claro que lo son. Son buenos para lo que están hechos, que es eso, es para lubricar. Pero, por ejemplo, a mí me gustan más los de hueso, por ejemplo. Por el sonido que dan, el hueso tiende a dar un poquito más de graves. Bueno, yo siento que como que graves medios da bastante buenos. Pero lo que tiene, y que a mí me gusta bastante, es que tiene bastante definición. Y bueno, por ejemplo, de hueso podemos tener hueso de res. En internet yo llegué a ver algunos que vendían que decían hueso de mamut, quién sabe qué tan real sea esto. Otros que llegan a ser de marfil, de diferentes pues materiales de origen animal, ¿no? Yo en particular el que suelo usar y el que he usado pues es realmente el hueso de vaca, ¿no? Que pues ese lo consigue realmente fácil y pues suena bastante bien y es como que lo más clásico, ¿no? Tenemos los de madera, por ejemplo, esos son todavía más graves.
tienden a ser más graves por la cuestión pues de la madera, ¿no? De la forma en la que está construida a comparación del hueso o del metal. Y por ejemplo, ¿en dónde podríamos ver ese ejemplo? Pues en los chelos, lo podríamos ver en violines, lo podemos ver en violas, lo podemos ver en los guitarrones, etcétera, ¿no? Bueno, hay ciertos instrumentos que lo suelen llevar, inclusive en una guitarra o un bajo se puede hacer, por supuesto que se puede hacer, nada más que tienen que ser maderas específicas, ¿no? Ciertas maderas que de preferencia son duras, son densas, para que soporten la tensión y todo ese rollo, ¿no? Y bueno, por la otra parte de esto que le llamaríamos las naturales, pues tendríamos el metal, ¿no? Que podría ser como el latón, por ejemplo. El latón se usa mucho principalmente para realza agudos principalmente el latón. Y tenemos el aluminio, que el aluminio realmente el sonido pues es como entre el latón y el hueso, ¿no? O sea, es como tirándole un poquito más al hueso, o sea, más en esos medios. O sea, es muy parecido a lo mejor al que escuchamos, por ejemplo, una tarola que es hecha de latón y una de aluminio o una de madera, ¿no? Uno tiene más o menos la idea de los sonidos que genera. Y bueno, también dentro de todo esto hay otra cuestión que sería el que esté bien hecha la cejilla. ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, el surco en el que tiene que asentar la cuerda está mal hecho, va a sonar raro. Por ejemplo, si nada más recarga sobre un punto y llega a rozar en otro, se va a escuchar como una cítara, o por ejemplo si queda flotando, va a sonar como cítara. Si no tiene el suficiente espacio de contacto, pues va a perder un poquito de sustain, o puede tener ciertos sonidos o ceseos, o nos puede causar, si está muy baja por ejemplo, nos puede causar trasteos. Entonces es una pieza realmente muy importante y que se tiene que hacer muy a medidita, ¿no? Bueno, por lo general las marcas económicas que platicamos que tienen plástico, pues lo que hacen es que tienen moldes, ¿no? Entonces lo hacen en el molde, salen y ya nada más pues van, igual que las guitarras, pues las hacen en CNC, ¿no? Que ya hablaremos en otra entrega de estas guitarras que pues se fabrican actualmente. Y bueno, a grandes rasgos, pues eso es la parte de lo que serían los huesos o las cejillas. Y bueno, espero les haya gustado esta información. Y los espero en otra entrega más. Cuídense, nos vemos. Y recuerden, esto es Roots, Hits and Basic.